Hola, feliz instante santo, bienvenidos a la práctica de la lección 350 de un curso de milagros. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación, la oración del sanador. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Estamos en el libro de ejercicios, en la segunda parte, en el tema número 13, que es un milagro. 1. Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. 2. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe cual uno solo. Y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque es totalmente incapaz de entenderla. El milagro convierte la percepción que antes estaba al revés y de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. 3. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con misericordia y con amor. La percepción queda corregida ante su vista, y aquello cuyo propósito era maldecir, tiene ahora el de bendecir. Cada azucena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor. Y cada una de ellas se deposita ante la palabra de Dios en el altar universal al Creador y a la creación, a la luz de la perfecta pureza y de la dicha infinita. 4. Al principio, el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. No obstante, la fe convocará a los testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe. Y así, el milagro justificará tu fe y probará que esa fe descansaba sobre el mundo más real que el que antes veíais.
un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba allí. 5. Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua. Ahora el mundo está lleno de verdor y por doquier brotan señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal. Lección 350. Los milagros reflejan el eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. 1. Lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros, tal como nos percibimos a nosotros mismos. Tal como creaste a tu Hijo, Él contiene dentro de sí todas las cosas. El que yo te pueda recordar depende del perdón que le conceda. Lo que Él es no se ve afectado por sus pensamientos, pero lo que contempla es el resultado directo de los suyos. Así pues, Padre mío, quiero dirigirme a ti. Solo tu recuerdo me liberará. Y solo perdonando puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y a ofrecérselo al mundo con agradecimiento. 2. Y a medida que hagamos acopio de sus milagros, estaremos en verdad agradecidos, pues conforme lo recordemos, su Hijo nos será restituido en la realidad del amor. Los milagros reflejan el eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Recordemos que un milagro es un cambio de percepción. Y yo, mediante ese cambio de percepción, puedo reflejar el amor de Dios. Si yo decido cambiar la percepción en relación a lo que creo ver de mi hermano, estoy ofreciendo un milagro. Y como dar y recibir son en verdad lo mismo, estoy recibiendo para mí ese milagro. Recordemos que nuestra función es salvar el mundo mediante nuestro perdón. Es liberar al mundo de todo lo que creímos que era. Es bajar a nuestros hermanos de esa cruz en la que los crucificamos, creyendo que las ilusiones eran verdad. Creímos que todo lo que pasaba era cierto. Creímos que el Hijo de Dios era capaz de sufrir. Ahora entendemos que todo eso se basa en ilusiones y que el milagro refleja el eterno amor de Dios. Y únicamente mediante mi cambio de percepción puedo aceptar y extender ese amor que soy yo, que está en mí. Pero me he ocupado aparentemente de tantas ilusiones que me generaron tanto miedo que olvidé el amor que soy. Ahora se nos pide que ofrezcamos milagros, que le devolvamos a nuestros hermanos
y que nos devolvamos a nosotros mismos el lugar que nos corresponde. Que nos veamos a nosotros mismos como el santo Hijo de Dios que somos, al igual que lo son nuestros hermanos. Esta lección nos dice: lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros, tal como nos percibimos a nosotros mismos. Si yo perdono la ilusión de la venganza, ese perdón se vuelve parte de mí. Perdono la idea de que yo puedo ser vengativa. Si perdono la ilusión del ataque, ese perdón se me da a mí. Así que logro sanar la idea de que yo puedo ser capaz de atacar. Tal como creaste a tu Hijo, Él contiene dentro de sí todas las cosas. Somos todo abarcadores. Fuimos creados a semejanza de nuestro Padre. Somos una extensión de sus pensamientos. Así que, ¿podría faltarnos algo? ¿Será que algo no se nos dio? ¿Será que Dios se equivocó y nos hizo incompletos? ¿O que Dios tuvo preferencias y hizo a algunos hermanos buenos y santos y a otros nos hizo carentes, enfermos, malos? La inmutabilidad de nuestro Padre es nuestra propia inmutabilidad. Fuimos creados perfectos y nos mantenemos así tal cual fuimos creados, porque no es posible que podamos cambiar. Si nuestro Padre no cambia y si nosotros fuimos creados a su semejanza, ¿podríamos cambiar? ¿Podríamos haber perdido la gracia, la paz, la dicha? ¿Podríamos haber perdido al menos una pequeña parte del amor del que fuimos creados? Nuestro estado natural es una mentalidad milagrosa. Pero mientras tengamos nuestra mente distraída por las ilusiones que el mundo nos ofrece, veremos tan difícil hacer milagros. Mientras sigamos creyendo que somos un cuerpo, mientras sigamos viendo a nuestros hermanos como esos cuerpos que pecan, que cometen errores, que tienen faltas, nos será tan difícil reconocernos a nosotros mismos, porque dentro de nosotros está todo. Si veo a mi hermano pecador, ese pensamiento nació en mí. Soy yo quien debe corregir su percepción. Soy yo quien debe aceptar el milagro de la corrección para poder ver a mi hermano perdonado. El que yo te pueda recordar depende del perdón que le conceda a mi hermano. El que yo pueda recordar a Dios depende de si tengo mi mente en estado perdón continuo. Depende de mí si decido ponerme en modo perdón y ver a mis hermanos como los santos hijos de Dios que son. Porque cuando yo aprendo a reconocer que mis hermanos son los hijos de Dios, perfectos e impecables, significa que estoy viendo en mí eso. Yo no puedo salvarme sola. Yo me salvo únicamente con mi hermano, porque Él es mi espejo, porque Él es quien me muestra todo lo que yo tengo que sanar. Si sigo viendo en Él algún error, no está en Él, está en mí. Y tengo que aceptar el milagro para mí. Tengo que aceptar la corrección de eso que yo pensaba que era.
Tengo que aceptar el perdón que el Espíritu Santo me ofrece y que me guía a hacer, el perdón verdadero. Únicamente de esa manera yo podré llevar a cabo mi función, que es salvar al mundo. Recordemos que nuestra función y nuestra felicidad son una y la misma. Únicamente mediante el perdón yo encuentro quietud, encuentro paz. Y esa paz no puede sino ofrecerme un estado inmenso de alegría, de felicidad. Porque saca de mi mente todo pensamiento de conflicto y me recuerda que estoy bien, que estoy a salvo, que nada puede perturbarme, que nada puede hacer que yo haya cambiado lo que realmente soy. Pero debo reconocerme desde mi mente como un ser milagroso. Y debo asumir la responsabilidad que implica perdonar, porque perdonar es una decisión. El Espíritu Santo no me va a obligar a que perdone una idea, ni Jesús, ni Dios, ni nadie. Depende de mí si yo quiero asumir esa responsabilidad de decidir perdonar. Lo que es él, mi hermano, no se ve afectado por sus pensamientos. Lo que yo pueda creer de mi hermano es mi problema, por decirlo de algún modo. A él no le afecta en absoluto. Él no va a dejar de ser menos digno, menos amoroso, menos perfecto. Él seguirá siendo el santo Hijo de Dios que es, en toda su perfección. Si yo creo que mi hermano es un asesino, es un ladrón, es un abusador, es un violador, son mis pensamientos. Pero eso no hace que él cambie en lo más mínimo. Él sigue siendo tal como Dios lo creó, al igual que yo. Si yo quiero creer en las ilusiones y adjudicarle a mi hermano lo que yo creo que es, basándome en ilusiones, esa es mi decisión. Pero así, a como yo creo que le puedo adjudicar a él los títulos de asesino, de agresor, de malo, de violador, porque eso es lo que estoy viendo en ilusiones, podría también ahí en ese momento ofrecerle mis pensamientos al Espíritu Santo y recibir el milagro del cambio de percepción. Simplemente decidiendo que sea el Espíritu Santo el que tome dirección de mis pensamientos, que es lo mismo que ofrecer un perdón verdadero, el perdón de Dios. Ahí en ese momento, toda esa percepción que yo pueda tener que me causa conflicto, que me causa miedo, que me causa temor, cambiaría. Porque decidí recibir el milagro. El milagro es mío, el milagro es tuyo. El milagro nos pertenece, está en nuestra mente. Simplemente depende de nosotros si queremos hacer uso de él. Y ahí está el Espíritu Santo, siempre ayudándonos a perdonar, enseñándonos cómo se perdona, haciendo efectivo el milagro en nosotros mediante el cambio de percepción. Si logramos sanar nuestra mente de todas las ideas de conflicto, veremos esa sanación reflejada en todo lo que creemos que es nuestra vida. Incluso la podríamos ver reflejada en el cuerpo, que muchas veces nos confundimos y creemos que somos. Pero debemos
aceptar ese milagro, aceptarlo para nosotros. Y desde nuestra mente, al aceptar el milagro, recordamos a Dios y su recuerdo hace que salvemos el mundo desde nuestra mente. Únicamente vamos a lograr el perdón verdadero con la guía del Espíritu Santo. No vamos a poder lograrlo por nuestra propia cuenta. Así que debemos entregar todas esas decisiones. Y si hay algo que nos quita la paz, y si durante el día juzgué a mi hermano porque creo que hizo algo malo, no pasa nada. No voy a sentir culpa por eso. No voy a sentir que estoy haciendo mal las prácticas. No. Simplemente recuerdo que siempre, ante cualquier aparente circunstancia, puedo tomar una nueva decisión en favor de Dios. Y esa decisión la tomo con el Espíritu Santo. Pero soy yo quien tiene que decidir hacerlo. Soy yo quien tiene que decir: Espíritu Santo, ayúdame. No sé qué hacer con esto. Estoy perdiendo la paz. Estoy intranquila. Me siento mal. No estoy bien con esto. Ayúdame a verlo de otra manera. Yo sola no puedo. Necesito de tu ayuda. Y el Espíritu Santo de inmediato actuará. De inmediato podrás escuchar la voz que habla por Dios, diciéndote lo que debes decir, lo que debes hacer, dándote la guía, tomando el control de cualquier aparente situación que podamos estar pasando. Entreguemos todas nuestras decisiones y hagamos que los milagros reflejen el amor de nuestro Padre donde quiera que vayamos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos en una mentalidad milagrosa durante todo el día, en donde seamos nosotros los instrumentos de los que el Espíritu Santo se valga para llevar paz, para llevar amor, para extender desde nuestra mente el amor que somos, para ser útiles. Feliz práctica de la lección 350. Los milagros reflejan el eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Nos vemos en todos nuestros hermanos.